En el vasto y oscuro reino del inframundo, dominado por Hades, el temido dios de los muertos, se encuentran almas de toda la humanidad, esperando su juicio y destino final. Pero antes de que una sola alma pueda intentar escapar o ingresar sin permiso, se encuentra con un obstáculo insuperable: Cerbero, un monstruo de 3 cabezas, cada una con ojos ardientes y cola de serpientes que guarda las puertas del inframundo. Antes de que Cerbero ocupara su puesto en el inframundo, era un cachorro nacido de 2 de las criaturas más temibles de la mitología: Tifón, el monstruo de 100 cabezas, engendrado por Gaia para vengar a los titanes. Era una entidad tan poderosa que incluso Zeus, el rey de los dioses, había luchado con dificultad contra él. Su cuerpo descomunal se alzaba más allá de las nubes, con serpientes venenosas reemplazando sus piernas y con ojos que lanzaban llamas. Se decía que sus brazos se extendían hacia el este y el oeste. Equidna, por otro lado, era una seductora y letal quimera, conocida como la madre de todos los monstruos. Parte mujer y parte serpiente, sus engaños habían llevado a la perdición a muchos incautos que caían bajo su hechizo. Se decía que vivía en una cueva y que se alimentaba de los desafortunados que se aventuraban en sus dominios, dejando atrás solo huesos y lamentaciones. De su unión nacieron 4 monstruos: la Hidra de Lerna, el León de Nemea, el Cancerinto y, destacando entre ellos, Cerbero, un ser con 3 cabezas, cola de serpientes, garras afiladas y una presencia imponente. A pesar de su aterradora apariencia, Cerbero mostraba signos de vulnerabilidad. Sus 3 cabezas se movían de forma independiente, cada una con una personalidad propia. Una gruñía amenazante, otra olfateaba el aire con curiosidad y la tercera observaba con ojos inteligentes todo lo que sucedía a su alrededor. Tifón, con una mezcla de orgullo y aprehensión, reconoció que Cerbero estaba destinado tanto a la grandeza como a la soledad. Equidna, por otro lado, buscaba consolar y proteger a su hijo, conocedora de los retos que el destino le tenía preparados. Sin embargo, Cerbero enfrentaba un dilema interno debido a sus 3 cabezas, cada una con sus propias inclinaciones y deseos. A veces estas personalidades chocaban, pero en momentos de armonía, el poder verdadero de Cerbero resplandecía. Hades, el dios del inframundo, buscaba un guardián para las puertas de su reino para asegurarse de que los muertos no pudieran escapar y que los vivos no pudieran entrar sin permiso. Cerbero, con sus 3 cabezas y su ferocidad, era perfecto para el trabajo. De esta manera, al cruzar las puertas del inframundo, Cerbero sintió un cambio. La atmósfera era más densa, el aire mucho más pesado. Las almas lo miraban con una mezcla de miedo y respeto, pero cuando se encontró con Hades, sintió mucho respeto. Hades, con su capa oscura y su corona de ébano, se acercó a la bestia. «Has venido», afirmó más que preguntó, y con una caricia en una de las cabezas de Cerbero, selló el pacto entre el guardián y el señor del inframundo. Bajo las órdenes de Hades, Cerbero se posó en la entrada del inframundo, vigilando el río Estigia, por donde las almas de los muertos eran transportadas por el barquero Coronte. Con sus 3 cabezas, no solo evitaban que las almas en pena se escapasen antes de ser juzgada, sino que también disuadía a cualquier mortal o divinidad de entrar sin el consentimiento de Hades. Aquellos que intentaban sobornar o engañar al monstruo, rápidamente aprendían que su lealtad a su maestro era inquebrantable. Y aunque al principio el aislamiento y la soledad pesaban sobre él, con el tiempo Cerbero encontró consuelo en su deber, en la certeza de que su presencia mantenía el equilibrio del mundo. Los años pasaron y el nombre de Cerbero se volvió sinónimo de temor. Sin embargo, un día, un hombre se atrevió a desafiarlo. Su nombre era Heracles, el semidios hijo de Zeus, que descendió a las profundidades. Los ecos de su reputación ya habían alcanzado el dominio de Hades mucho antes de que él llegara. Los rumores de sus hazañas, las 11 tareas ya completadas, formaban un susurro constante entre las almas perdidas. El rey Euristeo, influenciado por la diosa Hera, encomendó a Heracles una 12ª tarea, creyendo que sería imposible para el héroe superarla exitosamente. No solo tenía que enfrentarse al feroz Cerbero, sino que debía hacerlo sin el uso de armas.
solo con su fuerza y llevarlo a la superficie. Al llegar a las puertas del inframundo, se encontró con diversas sombras del pasado, incluido el propio Teseo, a quien liberó de su silla eterna. Pero el verdadero desafío todavía estaba por delante. Atravesando las puertas del Tártaro, Heracles se encontró frente a frente con Cerbero. Cuando sus ojos se encontraron, el de la bestia y el del héroe, se produjo una tensión evidente. Cerbero, con sus 3 pares de ojos penetrantes, evaluó al intruso. Una cabeza gruñó, amenazante. La segunda olfateó el aire, tratando de descifrar el aroma del semidios. La tercera simplemente observó, tan inmóvil y profunda como un abismo. Con la certeza y la valentía que le caracterizaban, Heracles enfrentó al bestial guardián. La lucha parecía eterna. Utilizando su inigualable fuerza y aprovechando su entrenamiento en la lucha cuerpo a cuerpo, Heracles logró someter al exhausto Cerbero, sujetando sus 3 cabezas y evitando las serpientes venenosas que se enroscaban en su melena. A lo lejos, Hades había observado el enfrentamiento. Impresionado por la valentía y astucia de Heracles, decidió intervenir. «Llévatelo», dijo con voz grave, «pero solo si prometes devolverlo a su hogar. Mi reino no puede estar sin su guardián». Entonces, Heracles comenzó su ascenso hacia el mundo de los vivos con la bestia a su lado, no como un prisionero, sino como un compañero de batallas pasadas. Y así fue como, después de demostrar su valentía ante el rey Euristeo, Heracles volvió a Cerbero al inframundo, donde una vez más, la bestia tomó su lugar como el eterno guardián de las sombras. Cerbero continuó con su eterna vigilancia, imperturbable como siempre. Sin embargo, un día algo cambió. Una vibración diferente resonó en el aire. Una melodía dulce y enternecedora que nunca antes había sido escuchada en las profundidades del inframundo. Este era Orfeo, el hijo de Apolo y de la musa Calíope. Poseía un talento musical inigualable en el mundo mortal. Había recibido un regalo especial al nacer, una lira dorada dada por el mismo Apolo. Con ella era capaz de producir música tan hermosa que incluso las fieras salvajes, los árboles y las piedras se detenían para escuchar. Sin embargo, ninguna melodía podía aliviar su corazón cuando perdió a su amada Eurídice, mordida por una serpiente mientras huía de un sátiro en su día de bodas. Desconsolado, Orfeo decidió enfrentarse a los terrores del Hades y recuperar Eurídice. Sabía que ningún mortal había cruzado jamás las puertas del Tártaro y regresado para contarlo, excepto por hazañas divinas, pero su amor y su desesperación lo impulsaron a intentarlo. Al llegar a las puertas del inframundo, Orfeo se encontró con Cerbero. La terrible criatura, con sus 3 cabezas gruñendo y sus colmillos destellantes, se disponía a atacar al intruso. Sin embargo, Orfeo, en lugar de retroceder, tomó su lira y comenzó a tocar. La música que brotaba de las cuerdas era de una dulzura y melancolía tal que expresaba todo el dolor y la esperanza de un corazón roto. Cerbero, a pesar de su naturaleza feroz, se encontró incapaz de resistir a la belleza de la melodía. Las 3 cabezas de Cerbero se inclinaron, hipnotizadas. Una cabeza al ritmo de la música, la otra parecía sosegada y la tercera, la más feroz, cerró los ojos en un sueño ligero. Con Cerbero en un sueño profundo y con el camino despejado, Orfeo continuó su travesía hacia el trono de Hades y Perséfone. A través de su música logró conmover los corazones de los dioses oscuros y ganó la oportunidad de traer a Eurídice de regreso al mundo de los vivos con una única condición: no debía mirarla hasta que salieran al mundo superior. Sin embargo, en el último momento, la duda asaltó a Orfeo y miró a su amada, perdiéndola para siempre. Cuando la melodía de Orfeo se desvaneció y el bardo dejó el inframundo con el corazón roto, Cerbero despertó. Él había sido vencido no por la fuerza, sino por la música. Y así, a lo largo de los eones, mientras las almas continúen su viaje hacia el más allá, el fiel Cerbero seguirá vigilando las puertas del Tártaro, asegurando que el inframundo permanezca intacto y que el orden de los dioses se mantenga.